Casa de nuestro tele, un programa hoy sumamente interesante. Estamos hablando de la alianza. Salió humo blanco, la candidatura es Rubén Ernesto, se quedó fuera el movimiento Samuel Ernesto. Samuel Ernesto. Perdón. Rubén, el presidente de la unidad. Hace un momentito estábamos hablando de Rubén en el corte, por eso me he quedado con el nombre. Pero el movimiento Sin Miedo se queda fuera de esa alianza, sin embargo, ellos continúan en la carrera electoral. Jimena, hemos quedado el anterior turno contigo, querías argumentar algunas cosas en función a lo que decía Cacho, pero yo voy a aprovechar de hacerte una pregunta. Hace un momento hemos hablado de la alianza que ha tenido el movimiento Sin Miedo con Rebeca Delgado. Rebeca Delgado, diputada del MAS, disidente, que expresa públicamente que ustedes, ¿no?, serían una suerte de Podemos, una juntucha, una suerte de Podemos y Convergencia 2. Hace esta declaración el mismo día que Juan del Granado, el líder de la alianza, saluda, y aunque yo no creo que haya estado muy satisfecho, pero saluda el hecho de la alianza. ¿Qué posibilidades ves tú en caso de haber un acercamiento? Rebeca dijo que había que consultarle a ella. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? ¿No representa Rebeca Delgado un cierre más a una posibilidad de una alianza? Es decir, porque por ahí, no sé, Juan no presentarse y apoyar la candidatura de Samuel, no tengo idea, pero ¿qué representa las declaraciones de Rebeca Delgado para ustedes? Bueno, partiré de responder a la alusión que me hacía Cacho de que tengo doble moral, al igual que la gente de Unidad Nacional. No puedo hablar a nombre de Unidad Nacional, pero sí puedo hablar a nombre mío. Y de veras que se ha hecho muchos intentos de construir la unidad. Aquí en La Paz, sin la mediación posterior de Rubén Costas, se han buscado muchísimas reuniones y siempre han habido pretextos e incluso negativas, e incluso una vez se ha negado públicamente uno de ellos de una reunión que se había realizado, bajo el discurso de que el empresario, que la derecha, y eso por supuesto que dificultaba las posibilidades de unidad. Teníamos una sincera curiosidad de saber si en verdad el movimiento Sin Miedo era opositor, encontrar los puntos en común y poder trabajar. No había doble moral, había en realidad muy buenas intenciones. Al cabo del tiempo, Susana, lo que ha quedado muy claro es que el movimiento Sin Miedo lo que quería era dar largas, probablemente para evitar la unidad de la oposición, como ya lo he mencionado, porque ya era muy difícil creer a un Juan del Granado que en el primer mandato apoyó el juicio contra Rubén Costas, acusándolo de separatista y terrorista, y que posteriormente, de haberlo acusado de ser de la derecha oligárquica y todo lo demás, lo encuentre cercano y diga, como hoy dijo Fabián Cignani, no es de la derecha, es de una posición autonomista, ¿no es cierto? Entonces, ese doble discurso de Juan del Granado es el que lleva a Arturo Murillo a exigirle a él que se disculpe, más allá de su partido. Y pregunta el Cacho de qué se van a disculpar. Yo quiero solamente recordarles que, por ejemplo, cuando el operativo del Hotel Las Américas, Alfredo Rada estaba de viaje, el ministro de Gobierno, y quien asumió, además del Ministerio de Defensa, durante esos días el Ministerio de Gobierno, fue Walker San Miguel, que cuando se forma el gabinete dijeron que era cuota del movimiento Sin Miedo. Y recordarles que quien autoriza ese operativo es el Ministerio de Gobierno. Entonces, por supuesto que era una confusión ver la negociación con demócratas, pero una sana intención de Rubén Costas de constituirse en una bisagra para la paz. ¿De qué se van a disculpar? De Porvenir. Cuando se le puso pegamento en las heridas de algunos de los que posteriormente fallecieron, el movimiento Sin Miedo no dijo nada. Cuando llegaban los encapuchados, después de detener a gente en calzoncillos a las 4 de la mañana, el movimiento Sin Miedo no dijo nada. Después del cerco a Santa Cruz, el operativo del Hotel Las Américas, la detención de Felipe Moza en el sur del país, después del 24 de mayo, no dijo nada el movimiento Sin Miedo, no dijo nada Juan del Granado. Entonces, por supuesto que hay muchas razones por las que
si uno toma una posición democrática, debe explicarse ante el país, no ante mí, no ante Unidad Nacional o ante Arturo Murillo, sino el ubicarse claramente en una posición de oposición democrática. Y eso hasta hoy no sucede. Entonces, en medio de las negociaciones, Juan parecía más bien, ¿cómo se llamaba? Tú te acordarás, Iván, la viudita del barrio del Rey, ¿no? Con esta sí, con esta no. Todo el tiempo elijo yo con quién me quiero casar, cuando en realidad el objetivo de quien estaba encabezando todas las encuestas como oposición, que es Samuel Doria Medina, el actual candidato a presidente por la Unidad, se los invitaba no porque el peso de ese 4.4% haga la diferencia, sino porque necesitábamos que todas las fuerzas que creíamos apoyaban un proyecto democrático encuentren las coincidencias y estén juntas. Y no ha sido así, Susana, porque no había voluntad por parte del movimiento civil. Gracias, Jimena. Te voy a cortar ahora, volvemos contigo. Edwin, han sido bastantes las respuestas que ha dado Jimena, y yo hay una cosita que quiero, que nos hemos quedado en el corte, hemos vuelto al programa y nos ha pillado justo conversando. ¿Qué pasa con el tema del acuerdo de mínimos? Es decir, ustedes hacen un acuerdo de mínimos con los demócratas, el acuerdo aparentemente no se respeta, y lo que prevalece en la discusión, digamos, por decirlo de alguna manera, definitivamente son las candidaturas. Definitivamente no es que la oposición se ha sentado y ha dicho, bueno, yo estoy en contra o a favor de la nacionalización, en contra o a favor de los bonos, o con Seguridad Ciudadana voy a hacer esto y esto y esto, y esta es la propuesta que yo le pongo al país. No fue eso la discusión, y la hemos visto todos de manera pública, eso salió en todos los periódicos, etcétera, etcétera, fue quién es el candidato. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué ha pasado, Edwin? Cuéntanos. Lo que pasa es que el proceso, que lo hemos llevado adelante durante más de 3 meses, arribó a la culminación de la parte programática. Y por supuesto que íbamos a entrar a la parte de las candidaturas. ¿Qué es lo que decimos? Además está públicamente escrito, dicho y televisado, que ambas organizaciones hacíamos consultas al interior de nuestras institucionalidades partidarias. Eso ocurrió. El MSM comenzó a hacer sus congresos departamentales, debatiendo este tema, además de seleccionar candidatos, postulantes a la Asamblea Legislativa y a los tribunales departamentales. Se fue debatiendo esto. Los compañeros demócratas también han activado sus niveles de institucionalidad partidaria, y en ese transcurrir de estas consultas internas apareció la posibilidad de las conversaciones con Unidad Nacional. De hecho se hicieron sorprender sin que nosotros sepamos de una reunión en Los Tajivos. La prensa no sé cómo se enteró y los encontraron negociando. Nos dieron explicaciones de que fue rápido, de que no hubo el tiempo de avisarnos. Nosotros hemos recibido la explicación, y a partir de ese momento seguramente pesaron más el tema de las candidaturas y la distribución, me imagino, de espacios por cada región, que la parte programática, que era lo último que estábamos discutiendo con el movimiento demócrata. Porque teníamos que presentarle al país un documento que vaya más allá de los acuerdos mínimos, sino de los comos, de las políticas públicas que íbamos a presentarle al país como parte de una visión programática. Pero hay una cosa que quisiera anotarla, Susana, y es que no podemos pasar de la doble moral a la mentira. Walker San Miguel no fue ministro por el Movimiento Sin Miedo. Eso dice la prensa de Eso entonces. Dice pues la prensa, Jimena. Yo te digo, yo soy dirigente del Movimiento Sin Miedo. Walker San Miguel no fue ministro a nombre del Movimiento Sin Miedo. Pero Fabián Yaxic también Fabián Yaxic fue viceministro. Es que tú dices que un poco más igual que San Miguel dio la orden a nombre del Movimiento Sin Miedo para que se Te puedo poner el ejemplo de René Martínez, que era del MCM, de Javier Zabaleta, que era del MCM, de Sebastián Michel,
decisión. De mucha gente, pero, pues, de mucha gente que estuvo en contra del proceso autonomista. La responsabilidad de una cosa. Querido Cacho, hay muchos más argumentos para plantearte que la gente del Movimiento Sin Miedo ha ido en contra de esa voluntad Jimena, autonomista. que no está hablando en nombre de Unidad Nacional y que es del Frente Amplio, pero el Frente Amplio acaba de morir. ¿O no se han deshecho de los miembros del Frente Amplio? El Frente Amplio ha dejado de existir como un proyecto. Porque en la tradicional... Esta mañana en la entrevista que hacía el Chino Gómez, a quien saludamos, en Herbol a Samuel indicaba que el Frente Amplio no habría parado, que de hecho el Frente Amplio ahora mismo está haciendo trabajos de suma, ¿no? Eso lo decía Samuel esta mañana. Y de resta también, seguramente. Porque sí, hay una resta pendiente. La verdad hay una resta pendiente. Entonces, eso es lo que nosotros no hacemos, ¿me entienden? Querida audiencia de la TV. Nosotros hacemos de la manera transparente. Es esto, ponemos las cartas sobre la mesa. En el caso de las candidaturas fue Lucho el que dijo públicamente desde un principio de las conversaciones que él no iba a ser candidato. Qué mejor transparencia y honestidad para llevar adelante las cosas, y los amigos demócratas sabían desde un principio que esa era la situación de nuestro compañero Luis Revilla. Entonces no hemos manejado la cosa con cartas bajo la mesa, pusimos todo encima de la mesa y hemos recibido todo de parte de los demócratas encima de la mesa. Dame un minutito, Fabián, que quiero ir con Iván antes. Iván, Juan del Granado declaró que Samuel era un empresario jugando a hacer política, ¿no? Y que habría que recuperar a algunas gentes que se habrían sumado al Frente Amplio, ¿no? Como José Antonio Quiroga, Loyola, etcétera, ¿no? Que, bueno, también responden a un origen ideológico, tal vez, que puede encontrar más coincidencias, como tú lo señalabas en el anterior bloque. ¿Cómo ves tú, Iván, en calidad de analista, la posibilidad de que después de todas estas idas y vueltas, de que el líder del Movimiento Sin Miedo se ha referido así, del líder de Unidad Nacional, o que ahora mismo lidera el Frente Amplio, que Samuel pueda abrir una puerta a Juan? Es decir, ya no verlo sino desde el MSM, sino más bien desde el Frente Amplio. O sea, haremos ¿cómo se dice? La inversión. Hoy día mismo en la entrevista a la que hago mención, Samuel dijo algo, que Juan no se alió al Frente Amplio por las exactas razones opuestas a las que no se alió en el Beni. Yo no recuerdo cuáles eran las razones por las que no se alió en el Beni, siempre eran razones ideológicas, para mí que son un poco las mismas, ¿no? Pero, a ver, Iván, vamos contigo. Sí, yo creo que, a ver, yo cuando se dio la posibilidad de diálogo entre el MAS y el Movimiento Demócrata, yo me alegré porque pensé que el MAS, digo, el MSM y el Movimiento Demócrata, me alegré porque pensé que era el momento para Juan de romper ese cascarón, primero paseño, ¿no? Yo siempre considero que Juan del Granado podría ser un gran gobernador para el departamento. La gente lo percibe así, un gran alcalde. Yo les rindo mi honor y les rindo siempre el honor porque lo pongo como ejemplo. Pero la percepción ciudadana es que él no da para el presidente. Pero cuando se acercó al Movimiento Demócrata Social, me pareció, primero, que estaba rompiendo dos cosas. Querer romper esta caparazón andina que mató a muchos dirigentes, entre esos Carlos Palén, que dije, me parece bien, un salto al oriente. Pero también pensé que había una actitud crítica muy fuerte de realmente, pues, no renegar, a nadie reniega de su pasado, pero sí ser autocríticos. Y dije, bueno, Juan de repente ha entrado un momento de decir, ¿saben qué? Me alineo izquierda, no, me alineo en una cuestión democrática, seria, y nada de estas cosas que izquierda y derecha y que los empresarios, y voy a tender la mano al empresariado y voy a trabajar con el empresario y dejar de estas calificaciones. Pero acaba Fabián ya sigue diciendo que uno es empresario, Fabián acaba de decir que uno se pone empresario, mal empresario. Yo creo que hay bolivianos buenos, hay bolivianos malos. Entonces, yo tenía esa esperanza, pero vuelvo a decir, creo que las aguas están bien, y me parece bien. O sea, yo creo que el Movimiento Sin Miedo no tiene que tener miedo de decir, nosotros queremos recuperar la esencia de este proceso que empezó el año 2003, 2005, que se fue construyendo, ¿no?
porque creo que fue una esperanza a esos postulados socialistas que tenemos, a estos ideales de una sociedad donde la sociedad civil sea protagonista. Me parece bien. Y que creen, y dicen ustedes que ahora se ha distorsionado porque el MAS se ha burocratizado, se ha corrompido, es decir, esta burguesía plurinacional, en fin, todo. Me parece bien. Lo peor es no quererlo aceptar. En cambio, ves al otro lado, tipos que tienen bien clara la figura, decir, no estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a seguir el modelo masista, vamos a restituir una serie de instituciones, pero democráticamente hablando, no un tribunal electoral. Yo no sé, fíjate, el tribunal electoral que tenemos ahorita es un desastre. 1 millón de empadronados, Fabián, discúlpame. Estaba previsto 500.000 como máximo, y ahora hay 1.288.000, y dice que falta todavía de las provincias. No, disculpame, ¿a qué proceso electoral nos estamos metiendo? Amnistía, yo creo que hay que tener amnistía, no podemos ir a elecciones, y por eso empezó con eso, pues, amnistía, no podemos ir a elecciones habiendo bolivianos presos por acusaciones totalmente infundadas o que no están demostradas, gente exiliada. Es decir, yo una vez Rebeca Delgado me preguntó, porque esta misma pregunta que les estamos haciendo a ustedes, ella me dijo, pero ustedes siempre nos friegan, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué es, Rebeca? Lo que le gusta a la gente es que le digas, no me arrepiento de mi pasado, porque no hay que arrepentirse, pero sí hay que decir, me equivoqué. Eso, ¿sabes qué? Da gallardía, da dignidad y proyecta sinceridad. Y yo creo que está bien. Está el MAS con su propuesta, está el Unidad Democrática, que yo tengo entendido y coincido con ustedes, puede ser una juntucha más. Si es que no, ¿se acuerdan? Y están ustedes queriendo reivindicar lo mejor de un proceso que está cayéndose. Fabián, a ver, tú de alguna manera respondes a la segunda, digamos, generación del MCM, me parece que eres más cercano a Luis Revilla. No estoy diciendo que así lo sea, cuidado se generen susceptibilidades luego, ¿no? Es simplemente una impresión que uno puede tener de fuera, ¿no? Creo que hay en el Movimiento Sin Miedo toda una camada que ahora le toca la regeneración. ¿Qué pasa con ustedes, digamos, con toda esa nueva generación que está saliendo? Tenemos un alcalde joven, ¿no? ¿Cómo ven que Juan se haya quedado fuera de juego cuando la oportunidad de tener al candidato fuerte, según todos los análisis, hubiera sido, no todos, la mayoría de los análisis hubiera sido tener a Luis Revilla como candidato a presidente? Entonces, ¿cómo ustedes, tú desde del partido, digamos, desde una generación, haces tu evaluación? Antes, Susana, yo le pregunto al país, ¿ya no es tiempo de derechas y de izquierdas? ¿Ya no es un tiempo de visión de país? ¿Es lo mismo todo? Yo no creo, Jimena. No he dicho que es lo mismo. Tú dijiste que ya no es tiempo de derechas y de izquierdas. Y democracias. Juan del Granado, si no el mejor, uno de los mejores alcaldes que ha tenido esta ciudad, expresó su ideología en la gestión que tuvo durante 10 años. Luis Revilla lo hace. Entonces, lo ideológico no es algo menor. Bueno, Luis Revilla no lo escuchamos hablar nunca. Primera cosa. No es menor. Segunda cosa, a lo que decía Iván, es que no lo podemos dejar pasar por alto, Jimena. Siempre hemos sido coherentes, Iván, y hemos dicho que íbamos a apoyar al MAS el momento que se constituyó en una alternativa distinta, luego de una acumulación fallida desde el retorno de la democracia, ¿no? Ha sido el pasanaco de los partidos políticos tradicionales desde el retorno a la democracia, y todos nos decepcionaron uno después del otro. Y entonces todo esto, como todos sabemos, decanta en un momento muy duro en el país, más de 70 muertos, el acabose de esa línea de derecha, pero sobre todo neoliberal. Y entonces surge esta alternativa. ¿Para qué vamos a hablar de lo accidental de este surgimiento? Porque don Evo Morales no encabezó ningún proyecto político alternativo. Accidentalmente se constituye en el abanderado de este nuevo tiempo. Y el Movimiento Sin Miedo lo apoyó. Nunca hemos dicho que no. No tenemos complejos en decirlo. A diferencia de ciertos sectores que desde el principio rechazaron esta postura del MAS. Nosotros no, nosotros apoyamos junto con el 65% de este país. Entonces, si el Movimiento Sin Miedo tiene que, como decía Jimena, sincerarse, disculparse, bueno, lo tendrá que hacer el 65% del país. No,
porque todos nosotros encontrábamos que el MAS podía ser, por fin, esa alternativa de cambio y de transformación. Bueno, como el 65% de este país nos hemos decepcionado por lo que ha ocurrido, por lo que ya sabemos. Jimena, Fabián Yaxic, mi tocayo, ha sido parte pues de la Comisión de la Verdad, como que el Movimiento Sin Miedo no ha dicho nada, o perdón, creo que Iván digo, no ha dicho nada del Hotel Las Américas. Coincidimos con ustedes, ha habido una matanza, ¿no? Y cuando nuestro diputado Yaxic ha denunciado no solo las cosas oscuras, sino esta intención vedada del gobierno de no querer resolver los problemas, porque hay algo sintomático en este gobierno. No quiere resolver lo de la Calancha, no quiere resolver lo del Hotel Las Américas, no quiere resolver lo de Chaparina, y entonces todo el mundo es medio inocente y medio culpable. Nosotros lo hemos denunciado. Suscribimos, y voy a tratar de encontrar el documento, un documento público, luego de nuestra alianza y al cabo de, si no recuerdo, 2 años del gobierno del MAS. Elaboramos un documento que se llamaba Ratificar los aciertos y rectificar los errores. Ya aquella vez, Jimena, ya aquella vez, Susana, nosotros denunciamos lo que estaba haciendo el MAS, lo que estaba haciendo mal el MAS. Ya sí, aquella vez, es el documento del 2008. Permítame terminar. Y entonces ahí planteamos que había cosas buenas: la emergencia de un Estado plurinacional, el avance en materia de inicial, por lo menos en materia de industrialización y transformación, pero también ya denunciamos los primeros actos de corrupción, los primeros actos de partidocracia, ¿no? Esta acción ya consolidada del masismo de tomarse por asalto las instituciones públicas. Ya lo denunciamos aquella vez. Por tanto, nosotros no pensamos que tenemos que pedirle disculpas al país. Junto con el país hemos sido decepcionados por este proyecto político que a nuestro juicio ya se ha agotado. Para responderte a tu pregunta, una cosita más que quiero decir. ¿Qué hemos hecho en el Beni? Apoyamos a los indígenas por coherencia política. Nos fue como en la guerra, pero era un problema de coherencia política. No, apoyamos a los indígenas en el Beni para la gobernación. Sí, hay seguramente una segunda camada, decías tú, en el Movimiento Sin Miedo. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Juan desde la fundación del Movimiento Sin Miedo, junto con Lucho y con otros compañeros mayores, menores que nosotros, y encontramos que la política es muy difícil y sobre todo es una actividad en el que la impostura es generalizada, ¿no? Lo difaman a Juan permanentemente, ¿no? Que es un corrupto, que es un ineficiente, que esto y que lo otro, ¿no? La derecha ahora resulta que nos pide disculpas, Juan tiene que disculparse. La impostura es la tónica de la política. Pero nosotros conocemos de la trayectoria de Juan, hemos trabajado con él 15 años, ¿no? Y hemos visto, junto con él, cómo hacer mejor nuestra ciudad, cómo buscar acuerdos políticos que beneficien a nuestro país, y en ningún momento hemos rifado ni nuestra visión ideológica ni nuestra posición respecto a las cosas, ¿no? Por eso quiero ratificar algo muy importante que dijo Cacho. Esto no es un capricho de alguien, ¿no? El Movimiento Sin Miedo, primero, en congresos departamentales, ya solo nos queda uno, ¿no? Creo que ya solo nos quedan 2 congresos departamentales, ha ratificado a Juan del Granado como nuestro candidato. Por supuesto está pendiente una reunión con los compañeros de Libertad de Pensamiento para Bolivia, pero es la decisión de nuestro partido. Y segundo, esto lo estamos planteando porque pensamos que Juan del Granado puede expresar una alternativa seria, que eso es lo que estamos construyendo. Nosotros estamos conscientes de que las encuestas son muy complejas, pero estamos conscientes también de que si construimos una verdadera alternativa, en eso estamos, ¿no? Por eso me permití traer esto, si la cámara puede mostrar. Estamos construyendo una verdadera alternativa distinta a este gobierno que nos ha decepcionado a la mayoría de los bolivianos y distinta a un proyecto empresarial. Muchas gracias, Fabián. Nos tenemos... dame un minutito, no, me tengo que ir a un corte, vuelvo contigo, Jimena. No me has respondido a la pregunta porque, claro, uno acá en la prensa se entera los malestares que hemos sabido que internamente pueden haber habido en algún congreso. Quédese con nosotros, volvemos ya prontito a esta casa, no es hotel, a seguir hablando de la alianza opositora. Vuelvo contigo, Jimena, ¿no?